Bien, entonces en esta segunda parte hablamos un poco de planificación y ahí está el texto de Carlos Matus. Entiendo que quizás en políticas públicas uno lo pueden haber tomado. Carlos Matus es uno de los expositores más reconocidos de lo que es el campo de la planificación en América Latina. Tiene muchos libros publicados de gran factura. Ahí yo sugiero unas páginas de uno de los textos. Matus fue uno de los principales exponentes de lo que era el enfoque de la planificación estratégica situacional. El trabajo que está en la biografía de Sotelo de alguna manera muestra los distintos tipos de planificación, entre los cuales está el de la planificación estratégica situacional, que pueden ahí fortalecer este análisis. Bueno, Matus habla de la planificación, digamos, como un ejercicio y como una práctica que se refiere al cálculo que precede y preside, o sea que de alguna manera domina, gobierna la acción. Y hay distintas cuestiones que son muy importantes en ese cálculo, en ese ejercicio, en esa práctica. Es necesario mediar entre el presente y el futuro. Se necesita prever cuando la predicción es imposible, sobre todo en el campo de las interacciones humanas, donde son, si bien hay factores estructurales que condicionan las conductas, en algunos casos determinan determinadas conductas, en la mayor parte de los casos condicionan, las formas en que se relacionan todos los distintos grupos, individuos en una compleja malla de interrelaciones, hace que el resultado sea relativamente contingente. Entonces, no se trata en el campo social, donde hay fuerzas sociales, donde hay organizaciones, donde hay grupos, donde hay agencias públicas con incluso sus intereses y sus limitaciones. Se trata de tratar de asignar una cierta direccionalidad en un campo muy tumultuoso, con muchos actores que tienen sus propias perspectivas y hay que lograr gobernarlos en un sentido y con su participación. Hay que lidiar con la incertidumbre hay que, digamos, vincular el pasado también con el futuro, no solo el presente con el futuro o el presente con el pasado. Hay que vincular conocimiento y acción, hay que otorgar coherencia frente a acciones parciales de los actores. Es decir, este es un poco el sentido de la actividad de planificación, como actividad, que después se puede quedar plasmada en algo así como una orientación estratégica o un plan estratégico para todo un sector, para todo un área de política pública, como puede ser para una organización específica o para un ámbito territorial más acotado, porque acá lo que vale es el ejercicio de poder establecer una cierta direccionalidad, un cierto orden en el marco de la existencia de múltiples actores en un contexto de mucha incertidumbre. Entonces, perdón, fundamentalmente gobernar exige articular tres variables: el proyecto de gobierno, lo que llama la gobernabilidad del sistema en el sentido de la multiplicidad de fuerzas y la posibilidad de asignar y de establecer un cierto orden y una cierta dirección en ese campo de fuerzas, y la capacidad de gobierno como un instrumento importante para dotar de este orden, de esta direccionalidad, y la planificación es como el componente principal. Planteando una idea de que la planificación no es el monopolio de un conjunto de personas clarividentes y que tienen ese monopolio de la visión global, sino que la planificación es una actividad que contiene a múltiples actores, bajo la premisa de que nadie tiene como dice, esto lo saca directamente de Matus, el monopolio sistemático del cálculo sobre el futuro.
Por eso la invitación a que distintos actores se involucren en un proceso de planificación para lograr mayor legitimidad y mayor compromiso con el cumplimiento de las orientaciones estratégicas que de alguna manera emanen de ese proceso de planificación. La acción pública supone, como dijimos, intenciones, fines. El cambio es el producto de la acción, pero ojo, también hay factores no previstos y consecuencias no intencionadas. Y también hay dimensiones, digamos, del campo, digamos, de las políticas públicas que pueden ser más rígidas que otros. Por ejemplo, cuestiones geográficas, cuestiones de origen también incluso hasta bueno, climático y de origen, digamos, astronómico, también son efectivamente mucho más rígidas que otras dimensiones que han sido construcciones o desarrollos humanos a lo largo de mucho tiempo. El hecho de que hayan sido producciones humanas, como puede ser un régimen de propiedad, o puede ser, no sé, una legislación determinada, o una distribución de funciones entre distintos agentes en la sociedad, independientemente de si sean productos sociales, pueden ser productos sociales, digamos, muy asentados en el tiempo y de difícil manipulabilidad, digamos, de difícil cambio, ¿no? Pero de todas maneras, todos esos factores son los que hay que incorporar en un análisis y también estimar las restricciones, las rigideces y las facilidades de la posibilidad de manipular distintas dimensiones alrededor de un problema. La realidad es compleja, involucra múltiples actores. Esto implica que la planificación no puede ser simplista y no puede asumir comportamientos, digamos, muy sencillos de actores. Los actores pueden ser complejos y hay que tener modelos para tratar esa complejidad. Bueno, el conocimiento de la realidad es parcial y disputado, o sea, como decimos, nadie tiene el monopolio absoluto de esa realidad y de la interpretación de esa realidad. Por lo tanto, la construcción se hace más dificultosa justamente por esta variedad de perspectivas. Bueno, en fin, es una planificación más compleja, pero que parte del reconocimiento de esta complejidad, de esta variedad, que no es, digamos, que no es una variedad como la que en muchos casos plantea la planificación más clásica, la más tradicional, la más normativa, como menciona el propio Matus. Entonces, una de las primeras cuestiones que Matus trata de hacer es distinguir lo que era su planificación estratégica situacional de lo que llama la planificación normativa y tradicional. Siempre aquí hay algunos pecados de los que escriben estas cosas, porque muchas veces si quiero criticar a alguien, justamente lo describo de la peor manera posible para que después la comparación me sea harto favorable. Bueno, en este caso, efectivamente, describe muy críticamente lo que es la planificación normativa y tradicional, y que ahora vamos un poco a especificar un poco más, para contraponerle esta visión más compleja, pero sí más realista, de esta planificación estratégica situacional. Entonces, bueno, por lo pronto, en esa justificación, lo que básicamente Matus lo que invita a pensar es a que los procesos de planificación son tanto técnicos como políticos, que hay que lidiar con mucha incertidumbre, que hay cierta incapacidad para lidiar con muchos actores y procesar conflictos. Esto es muy frecuente también en nuestro estado. Y que de alguna manera la planificación estratégica trata de visibilizar esos distintos actores y llevarlos a una reflexión
sobre el sentido estratégico a poder implementar en un campo de políticas determinado. En algunos casos con mayor dificultad, en otros con menor dificultad, y todo tiene que ver un poco con las tensiones y los intereses en juego. Cuando habla de estratégico, se refiere a un campo estratégico, por lo pronto, que es lo contrario a un campo paramétrico. Un campo paramétrico es un campo donde los actores son fijos, ¿no? Como cuando uno practica en un deporte y hace una barrera de, ¿no es cierto?, de hierro fijo, o sea, entonces interactúa pero con actores que están fijos, ¿no? Entonces, el mundo de las políticas públicas no es un mundo paramétrico, es un mundo estratégico en ese sentido, que hay otros actores que se posicionan en relación con el posicionamiento que tiene el actor gubernamental que lidera el proceso de planificación. Entonces, y por supuesto, también la palabra estratégico tiene también el sentido no solamente de campo de fuerzas, de actores, sino el sentido más de medio para un fin, o sea, como dice ahí al principio, para el alcance de qué objetivo, es decir, como estratagema, como maniobra, como conjunto de medios y sus secuencias para llegar a un fin. También ese sentido está obviamente incluido. Lo que dice Matus es que la planificación estratégica produce rupturas de tipo epistemológicas con respecto a la planificación tradicional, rupturas en cuanto al sujeto, a las relaciones de saber y poder, espacio y tiempo. En la planificación tradicional, un poco el modelo es el de las pirámides de la ingeniería social, es decir, donde hay un ápice estratégico que de alguna manera controla y contiene todo el saber y de alguna manera establece las orientaciones y de alguna manera de arriba hacia abajo impone una lógica de intervención, y un enfoque estratégico donde hay una diversidad de actores que actúan obviamente entre los gubernamentales, no gubernamentales, técnicos, políticos que interactúan en un campo de fuerzas, es decir, con roles diferentes, incluso con capacidades y poderes diferentes, pero no en el modelo jerárquico tradicional. Cuando dice que plantea una ruptura respecto del sujeto, es que, bueno, en la planificación tradicional, imaginémonos esa planificación de un grupo de planificadores que redacta un libro y pone el libro y esto es lo que hay que hacer, en la planificación estratégica, bueno, básicamente no es que hay un grupo de planificadores por fuera de los que toman decisiones y los que implementan, es un grupo de actores gubernamentales que de alguna manera interactúan con actores que van a tener un rol distinto en el campo social, sean empresas, comunidades, individuos, etcétera, pero que de alguna manera materializan efectivamente esa planificación. Entonces, para que una planificación, es decir, una orientación de acción con una serie de objetivos y medios se materializa, necesita del compromiso de una multiplicidad de actores que es importante que hayan estado en un principio, en el momento del propio proceso de ideación y de diseño. La ruptura es, vinculado con esto, en esta relación entre saber y poder. Por un lado, muy pocos saben y tienen el poder político para hacerlo, y lo técnico es lo racional, lo político y todo lo valorativo es irracional, o sea, es algo como un factor externo, digamos, y tiene un enfoque más tecnocrático frente a una planificación en donde el poder está más fragmentado, aunque no todos son actores necesariamente iguales, pero está más fragmentado, en donde hay que politizar, digamos, el conocimiento técnico en términos de definir sus limitaciones y también sus diferencias valorativas, y fundamentalmente también aportar elementos de juicio y conocimiento acumulado a decisiones estratégicas políticas que necesitan de ese conocimiento acumulado. Entonces, refuerza
la relación entre saber y poder. Y también hay rupturas en relación con el espacio, que no es una categoría externa definida por el planificador y de carácter estrictamente, digamos, físico, sino que el espacio, e incluso la noción de territorio y cómo es asumida por los actores, es parte también de lo que se debate en el proceso de planificación en términos de territorio como conjunto de interacciones y de apropiación de actores. Lo mismo también rupturas respecto del tiempo. En la planificación estratégica se considera la continuidad y la proyección que el pasado tiene sobre el presente y el presente sobre el futuro, y que eso de alguna manera imprime algunas limitaciones y por lo tanto tienen que ser consideradas, así como imprime fuerzas actores, digamos, en ese campo de fuerzas que efectivamente han consolidado poderes en todo a lo largo del tiempo, y por lo tanto hay que reconocer toda la secuencia temporal. Bueno, fundamentalmente la planificación implica articular estas distintas, el conocimiento y la acción, de alguna manera establecer estas rupturas y ponerlo como instrumento para quien gobierna, y para quien gobierna en un sentido más amplio, de actores públicos y aquellos actores que de alguna manera están facilitando el trabajo del actor público y provienen de otros sectores también. Entonces, y particularmente entre los distintos niveles de la planificación, un nivel más global o un nivel más específico, nosotros, bueno, vamos a trabajar en el momento analítico de la investigación de problemas, ya a partir de la semana que viene. Después vamos a trabajar sobre el diseño de programas y proyectos, o sea, cuál es la lógica del diseño y los instrumentos, y que tienen que ver con un plano más específico, frente al plano más global, que estos son los distintos campos lógicos de esta planificación. Cierro en esta muy rápida paneo general y los invito a leer esos textos y a interesarse sobre la cuestión de planificación como práctica que lamentablemente no ha sido después desarrollada, sobre todo después que el Estado de alguna manera se le asignaron nuevamente algunas funciones de ordenamiento y de gobierno a las estructuras estatales a partir de principios de la década del 2000. Lamentablemente no se consolidaron las instituciones de planificación, ni tampoco las prácticas de planificación. Y hoy por hoy la toma de decisiones sigue siendo muy errática, sin un suficiente conocimiento acumulado, es decir, con poca técnica, pero también con poco espacio para la articulación política, es decir, para la articulación entre distintos actores, para el reconocimiento de los distintos intereses y racionalidades, para la búsqueda de algunas orientaciones estratégicas, para la resolución de algunos conflictos, o por lo menos para la decisión sobre qué conflictos deben ser resueltos y cuáles son los que quedarán como parte de un remanente de conflictos. Es decir, no hay suficientemente consolidado en el Estado Nacional y tampoco en los estados provinciales prácticas de planificación sistemática con información fidedigna, actualizada, con contactos fluidos con distintos actores, desde el sector público, con actores no estatales y a través de sus distintas prácticas, intereses, sentidos, para poder producir marcos de acción, de planificación, acción, que de alguna manera contengan a una variedad de actores en un sentido estratégico. Entonces, de repente, algún plan puede ser más o menos exitoso que otro, pero no está eso consolidado como práctica en todo el Estado. Eso creo que es algo que nosotros tenemos pendiente, así como tampoco está consolidado, mucho menos todavía,
las actividades de evaluación, no tenemos espacios que evalúen sistemáticamente políticas y que nos digan, bueno, ¿cómo nos fue con esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Cómo este conocimiento después lo traducimos y lo ponemos en el marco de la discusión de la planificación futura, sea institucional o sea por sectores? Entonces, eso diría que es un campo todavía en construcción en nuestro país y en muchos países de la región. Entonces, simplemente para cerrar en estos planos transversales de planificación, bueno, que sobre los cuales vamos a también aludir en varias oportunidades, y es que, por un lado, tenemos la necesidad pública de resolver problemas. Y estos aparecen cotidianamente, ¿no? Desde ya este gravísimo y enorme problema por la pandemia y los efectos que ha tenido en la reducción de la movilidad, por supuesto en la alta mortalidad, obviamente, en el deterioro de las condiciones de salud de la población y en las restricciones desde el punto de vista operativas, económicas, y que, bueno, se han sumado a nuestros crónicos problemas económicos. Entonces, pero también problemas particulares que van, o sea, en la planificación estamos y debemos estar atentos a la evolución de los problemas públicos socialmente relevantes. Eso por un lado. El segundo plano es el del desarrollo de la capacidad técnica y de los conocimientos técnicos, de la evidencia disponible. Eso estamos corriendo detrás de esto, necesitamos aportar más información, desarrollar sistemas de información, procesar esa información, generar un conocimiento, retroalimentar ese conocimiento en la práctica de la planificación pública. Es decir, hay elementos técnicos que todavía nosotros los tenemos como subvalorados. Un tercer aspecto que es ineludible en cualquier proceso de gestión pública, que es la dinámica político-institucional y todos los componentes que tiene, tanto relacionales como valorativos. Primero, vivimos en una sociedad donde somos distintas personas con distintos intereses, con distintas ideas y por lo tanto, digamos, tenemos que, obviamente hay una dimensión política alrededor de eso, porque para lograr acción conjunta hay que trabajar sobre esa diversidad de intereses o sobre las diferencias que haya y tratar de ir consolidando algunos acuerdos, y eso, y hay límites también políticos que tienen que ser reconocidos. Así como hay distintos valores, o sea, distintas formas de organizar principios en la sociedad. Entonces, la dinámica política es parte de la dinámica pública real y no puede ser subsumida en ninguna cuestión técnica. Lo mismo al revés, no se puede subsumir la cuestión técnica en aspectos políticos, restándole valor a la evidencia técnica. Son dimensiones que están y deben estar presentes. Y fundamentalmente también al final, la dinámica temporal, el factor tiempo. En la planificación, tener presente la inminencia de la resolución de un problema es muy importante. Saber si esto es un problema de una emergencia de ahora o es algo que permite una reflexión más profunda, o es algo a 10 o 20 o 30 años. Es decir, todo lo que implica el factor tiempo es muy importante en los procesos de planificación. Bueno, cortamos aquí, dejamos de grabar.